Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bueno, pues a la hora de comenzar un nuevo capítulo de estos perfiles valdepeñeros, nos congratula tener como invitado y protagonista durante toda esta semana a Jesús Bautista Carrasco, un emblema dentro de la hostelería de Valdepeñas, bueno, pues que recientemente ya dejó la actividad y con él hemos querido volver a recordar una amplia vida, ya digo, dedicada al mundo de la hostelería y la restauración. Y nos sirve de escenario el último establecimiento que él ha regentado, el Comendador. Así que Jesús Bautista Carrasco, gracias por quererte sumar a los perfiles valdepeñeros, muy agradecido y bienvenido a nuestro programa. Pues muchas gracias a vosotros y a ti, Ángel. Bueno, pues Jesús, vamos a empezar por su nacimiento en Valdepeñas. Naces en Valdepeñas, Jesús, ¿dónde vivía la familia? ¿En qué zona? En la zona de Bataneros, en la calle Bataneros. En la calle Bataneros. ¿Hacia allá, hacia acá? Pues una vez que pasas el colegio, pues 6 o 7 puertas a la derecha, digámoslo así. Sí, o sea que... llegar a la calle, me parece que es Correderas o todo eso. Es más bien cerca del colegio, colegio. Bueno, ¿tus padres quizás pusieron ahí la casa cuando se casaron, sí, Jesús? Sí. ¿Padres de Valdepeñas? Sí, los dos. Tanto el apellido Bautista como Carrasco. ¿No tienes conocimiento, constancia, Jesús, de que vinieran de algún sitio, algunos familiares? No. Los antepasados también de Valdepeñas. Sí. Háblanos un poquito de tus padres. ¿A qué se dedicaba tu madre y a qué se dedicaba tu padre? Bueno, pues mi madre ha sido siempre ama de casa. Entonces nosotros fuimos 7 hermanos. 7 hermanos. Sí. Fruto del matrimonio nacéis 7 hijos. Efectivamente. Mueren 2. Mi hermano Pepe, y luego muere en la riada mi hermana Eugenia. Muy pequeña, sí, ¿no? ¿Cuántos años tenía? 3 años. 3 años. ¿Y tu hermano Pepe murió de enfermedad? Mi hermano Pepe murió de una apendicitis. Una apendicitis. La época. Mi madre lo llevó al médico, lo operaron de urgencia, mi hermano salió bien, pero se ve que cogió algún virus en el quirófano y ya, pues... ¿Y ya lo operaron aquí en el hospital? Lo operaron aquí en el hospital, sí. Ya ves. ¿Y qué edad tenía? Tenía 9 años. 9 años. Bueno, pues en el mes de julio, y que ya acabas tú de anticipar, de 1979, 1 de julio llega la riada y destruye pues buena parte de la zona en donde tú vivías, incluida vuestra vivienda. ¿Con cuántos años te pilla a ti, Jesús, la riada? Con 18 años. 18 años. En ese momento, ¿dónde te encontrabas? Yo estaba trabajando en el penalti. Yo trabajaba en el penalti. Y bueno, me acuerdo que ese día nunca salía a la hora en punto, pero ese día llovía tanto que salía a la hora en punto. Saqué el coche de la cochera y fui a llevar a un compañero mío, a Juanito, y cuando volví a casa ya no pude entrar. Ya no, sacar el imposible. Coche porque no pude entrar. Yo recuerdo que dejé el coche aquí en la plaza, bajé para abajo y en la misma calle Bataneros, a la altura de la churrería que entonces era de la Carmen, ya el agua iba como medio metro, iba agarrado a las ventanas y llegó la Guardia Civil y me dijo, muchacho, ¿dónde vas? Mis padres que están allí. No, imposible, tú ni te imaginas lo que viene por ahí. No sé de dónde salió la Guardia Civil, lo desconozco. Y enseguida me cogieron y me sacaron de allí y bueno, pues ya
que pasó. Lo que pasó. Y bueno, en esa desgracia, como tú bien has dicho, Eugenia, tu hermana pequeña, muere fruto de la riada, ¿no? Sí, claro, mis padres, a ver... ¿Cómo salvaron la vida a tus padres? Pues ¿Estarían más hermanos allí, tuyos? Claro, más hijos. Un hermano mío, mi hermano Eugenio, estaba de boda, yo recuerdo ese día, y mis padres estaban en casa pues con mis hermanas y estaban echados a la siesta. Claro. Y justamente allí había un pozo, el agua pasó por la parte de las correderas donde estaba la empresa Albert, hundió la pared y pasó el agua, y ese agua levantó la tapa del pozo, y entonces pues todo ese agua que iba cayendo al pozo. Mi madre dice, anda, pues parece que el pozo se levanta, y ya pues cuando abre la puerta es cuando le viene, que estaba todo lleno de agua, abre la puerta y la puerta le tira a mi madre y pasa todo el agua a las habitaciones, y entonces mi padre le dio tiempo a poner a mis hermanas en un colchón en la parte de arriba, y mi padre salvó la vida porque había una bodega al lado y tenía una ventana arriba con una pared de estas que era así. Mi padre se subió a esa ventana, cogió a mis hermanas, pero al hundirse la casa uno de los palos le dio a mi hermana y cayeron al agua. Mi padre los cogió, pero ya en ese momento... O sea, que fue más bien fruto del agua, fue de la caída del techo. Sí. Y en esas intermedias, ¿tu madre cómo se las apañó? Porque claro, dices que tu padre cogía a tus hermanas, las puso a salvo, luego por desgracia se hunde, pero tu madre, que fue la que le vino la corriente del agua, ¿también se pudo recuperar arriba, en la planta de arriba de la casa? Pues es que eso lo desconozco, no he preguntado nunca, es algo que no lo he preguntado nunca. Sé que al no tardó mucho, pues se hundió la casa, se hundió media casa, y al hundirse la media casa el agua salió de las habitaciones, claro. y una vecina, la vecina de la parte de arriba y el vecino, pues ayudaron a mis padres a sacarlos por la parte de arriba de la media casa que había quedado. Efectivamente, y luego bajando las escaleras para abajo, porque ya el agua pues había un tractor allí, me parece que era no recuerdo bien ahora mismo de quién era, del Trotes, y entonces sacaron a mis padres, y bajando las escaleras se terminó de hundir la otra media casa. Y ya a mis hermanas, sobre todo a mi hermana, fue pues imposible recuperarla, luego la recuperaron instantes después. Sí. Bueno, pasado ese suceso, por desgracia, con causa de muerte, pronto emprendes tu actividad escolar, y entonces, que ya antes ya habías ido al colegio Lorenzo Medina, lógicamente, porque has dicho que con 18 años es cuando sucede la riada, 18 años que tú tenías. Con anterioridad, lógicamente, pues, ¿qué recuerdas de así un poquito, Jesús, de la zona esa de Bataneros, por donde juntabais los chicos? ¿Ibais al colegio Lorenzo Medina? Sí, íbamos al colegio Lorenzo Medina. La verdad es que en una parte de calle desde Presalver hasta más o menos donde vivían los castillos, que eran los dueños del Tinte España, ¿vale? Pues en esa parte había muchos diríamos chicos. Antes de los muebles Ross. Justamente donde está Muebles Ross, ¿vale? Pues ahí estaban pues la familia Serrano, Pepe Serrano, Luis Serrano, Eva, Juanito, estaba la familia del Jaque, digamos, Lasao, luego la familia de Paco Güera, bueno, vivíamos nosotros, estaba un señor que vendía plátanos aquí, que era Marcos, justamente vendía plátanos en ¿el mercado? No, en el mercado no, es en la puerta que salía del mercado, una puerta de al lado, había un señor ahí que tenía una cueva, ahí más en Madura. Estamos hablando del mercado antiguo, ¿verdad, Jesús? El mercado antiguo, sí, justamente donde... Calle Sevilla, la salida por Maestro Ibáñez, la entrada por la plaza... Justamente por donde es ahora la salida del parking, pues ahí había justamente al lado. Al lado. Y bueno, ahí tenía dos hijos, estaba David Calzada. Sí, claro. ¿Vale? Estaba la familia de Pochete... Bueno, pues había ahí pues muchos chicos, y es verdad que en los veranos salíamos todos a la calle a jugar,
Entonces, pues prácticamente todo era una familia, es decir, estaba jugando en la calle, la familia, si hoy me pegaban a mí o no sé qué, la familia, no te preocupes que no se empadaban, hoy me ha tocado a mí, mañana le tocará a tu hijo. La verdad es que era una familia, jugábamos a la calle, en la calle... que no los vecinos coches. eran como una familia. Sí, 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 es que no Y pasaban apenas coches. pasaban coches. Nada, no, que no había coche, pasaba un coche... yo qué Sí, sé, sí, si se llegaba a jugar en la calle ancha 6 de junio, con Claro. que no iba a ser en Bataneros. un carro, una Por galera, supuesto, una cosa claro. así, es lo que pasaba de vez en cuando, pero podíamos jugar tranquilamente, ¿sabes? Horas y horas sin que pasara. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y tu incorporación cómo se produce, Jesús, al Colegio Lorenzo Medina? Me imagino que por cercanía, claro. Sí, claro, claro. Tus hermanos, hermanas, Todos. al Colegio Lorenzo Medina. Todos fuimos allí. Porque luego ya cambié de domicilio, que ahora hablaremos de eso. Pero el Colegio Lorenzo Medina, ¿cómo te lo encontrás en esa época? ¿Si ha cambiado mucho? ¿Qué profesores recuerdas? ¿Director? Claro, ha cambiado mucho. Yo el colegio Lorenzo Medina me parece que tenía 5 aulas, 5 clases. No se entraba por donde se entra ahora, ¿verdad? Yo no sé, entraba sí. por Tomás Antequera, por No, calle no, Fábrica. no, es que había 2 colegios. Ah. Los 2 colegios se llamaban lo mismo, Bataneros, y a la Bataneros. vuelta, Sí. ahí estaba el colegio de chicos y de chicas. Es que Ya, estábamos... era mixto, pero separado. Sí, era mixto, es decir, no, los chicos no podían estar con las chicas ni las chicas con los chicos, no, entonces no. Lo de la época, lo de la Efectivamente. época. Pues ahí recuerdo con gran cariño a don Segundo, don Segundo Madrid, será el director, luego don Julián Gómez Orobio, bien, don Adolfo Mejía, Sí. don Jacinto, bueno, pues una esta de profesores que bueno, que Tiene buen recuerdo. Sí, tengo buen recuerdo. ¿Y cómo se desarrollaba un día de, vamos a ver, entonces se estilaba todavía formar, cantar o rezar, la leche, los botes? Pues sí, porque primeramente para poder encender las estufas Sí, eso es otra. teníamos que llevarnos la leña nosotros de casa. O sea, cada uno Pues, con la una gavilla. una cepa, entonces, una gavilla, sí, rastra. Ellos tenían allí carbón. Carbón. Eso sí. Pero para encenderlo teníamos que llevarnos nosotros. Y había una señora que iba, pues, yo creo que iría sobre las 10 o las 11 de la mañana, que se iba ahí a la carbonera y nos hacía la leche, una leche en polvo, que se utilizaba. Y luego la servían en vasos. Sí, Claro. En algunos colegios eran botellines, Sí. pero a lo mejor era otra época. Luego cambió, esa señora se fue y luego llevaban cajas de botellines de leche. que por narices te la tenías que beber sí o sí, porque ¿Y cómo estaba? estaba malísima, no me gustaba. Casi nadie le gustaba, pero prefería eso antes que el castigo. Sí. Te la tenía que beber. Y luego por la tarde, las tardes recuerdo que me parece que era de abril o mayo, cantábamos el Cara al Sol. Nos sacaban al Quizá patio, mayo, parece al que patio. pega más. Sí, pues puede ser, no lo recuerdo bien. Y salíais al patio a cantar el A calzón. cantar, era un recreo, pero imprescindible cantar el Cara al Sol, ¿sabes? Y bueno, pues es una cosa, nosotros como críos pues no teníamos conciencia de... Se hacía en todos sitios y era costumbre. Sí. Y se quedó convertido en un recuerdo. Terminas tu etapa, Jesús, en el Colegio Batanero Lorenzo Medina y ya, para proseguirlo, te trasladas al Colegio Lucero, que se llamaría José Antonio, seguramente, por la época que me estás contando y tal, porque ahora es Lucero, pero en orígenes Lucero de José Antonio. Pues no lo recuerdo bien, siempre lo hemos llamado el Lucero, y me parece fueron los 2 últimos cursos, porque no daban, no sé si eran 7º y 8º, o 6º y 7º, no lo recuerdo bien, nos mandaron a unos a Colegio del Cristo, en la parte, no sé, Jesús Baeza me parece que es. No, es Luis Palacios. Luis Palacios, y a otros nos mandaron al Lucero, a mí me mandaron al Lucero. Diríamos que dividieron. Sí. Unos para Depende por Luis dónde Palacios vivías. y otros para el Lucero, sí, por cercanía quizás. Sí. Bueno, ¿y notas mucho el cambio, Jesús, de tu llegada al Lucero? ¿Qué te encuentras por allí? ¿Cómo se desarrollaban las jornadas escolares allí? Bueno, ya lo primero de allí del Lucero es que ya íbamos a clases mixtas. Ya, iban mixtos. chicos, chicas, eso es lo primero, ¿vale? Y lo segundo, pues sí, el entorno de haber estado, pues, no sé, de los 6 años que fui hasta los 12 o por ahí, 6 años que estuve en el Lorenzo Medina, pues sí, había un cambio bastante brusco, pero bueno,
Yo me acomodé bien y... Te acoplaste sin problema. Sin ¿Y problema. qué profesores recuerdas, Jesús? Pues a doña Gloria, vive todavía, que la veo pasear en algunos momentos, a don Elías Lacabe, a don José Antonio, y son los tres que nos daban más o menos clases, y ya pues es verdad que habíamos profesores, pero no lo Sí, recuerdo. claro, lógicamente. No lo recuerdo. Bueno, y llega tu etapa que ya cumples, esa etapa escolar, tanto en Bataneros como en el Lucero, y te pones a trabajar muy joven, ¿no? Como quien dice, con la comunión recién hecha prácticamente, ¿no? Porque ¿dónde hiciste la comunión? Yo la hice en el Cristo. En el Cristo. Sí. Pues yo me ofrecieron irme a la escuela de maestría entonces. Pero bueno, a mí lo que me gustaba era la hostelería. ¿Y por qué te gustaba la hostelería, Pues Jesús? porque con 12 años... Porque ahora a la juventud le gusta un poco la No, hostelería. es verdad. Pero a ti Pues te no lo sé, gustaba. me llamaba la atención. Y yo con 12 años, pues los meses de verano, de entre medias de julio y agosto... y Los de vacaciones, diríamos, de vacaciones, sí, del sí, colegio. sí. Me voy con Consuelo Rodero, al bar Rodero. En esos 2 meses, pues allí estoy, bueno, pues... ¿Aprendiendo o qué? Pues, sí, me acuerdo que estaba conmigo un camarero, el Monago, que le decíamos el Monago, José Antonio, y bueno, que él tuvo luego un puesto de chuchis en la Plaza Oleta Balbuena. ¿Vale? Entonces él estuvo conmigo, la verdad es que tuve buen maestro, y ahí estuve 2 años, cuando yo tenía 12 y 13 años, y bueno, pues con 14 años, pues me avisaron en los corales con Fernando. Sí, en el Rodero te sirvió, Jesús, de aprendizaje, porque te gustaría mucho la hostelería, pero en realidad no la conocías por dentro, ¿no? No la conocía por dentro. ¿Y cómo era el bar Rodero? A ver, para los telespectadores que no hayan conocido el bar Rodero. Pues en el bar Rodero... ¿Qué ambiente había allí? ¿Qué se vendía? ¿Qué se A ver, el ambiente tomaba? había 2 ambientes. El ambiente de por la mañana era un ambiente que había, pues sí, por el típico que va a tomar el café o que va a tomarse la cerveza, el aperitivo y tal. La tarde es tarde de partida de truque, sobre todo de partida de truques. Tenía ahí un salón, ¿no? Sí, había un salón de partida de truques. Y la noche era diferente, era un poco peligrosa. Sí. Porque era el único sitio donde estaba abierto 24 horas. Ah, estaba abierto 24 era el único horas. sitio 24 horas. Entonces, cuando Eso ya no lo cerraban recuerdo todo, yo. sí, cuando ya cerraban todo, pues allá que iban. Y El Rodero recogía todo el Entonces, personal que se iba yendo de otros bares. Por la noche ya había algunas noches algunas broncas, y entonces yo recuerdo que, bueno, cuando eso pasaba, había serenos, un sereno, Claro. ¿vale? El sereno era el que me llevaba a mi casa, con la edad que tenía, era el que me llevaba. ¿Te acompañaba a tu casa? Me acompañaba en casa, porque a mí no me dejaban, primeramente Consuelo no me dejaba ir con 12 años o con 13 años, y segundamente si me veía la Guardia Civil me paraba y de dónde venía, y Claro. eso era lo que Consuelo no quería, y entonces Y además que la Guardia Civil la tenías muy cerca. Sí, Pues claro. estaba allí en la salida de Imil. Claro, y entonces, aunque me conocían, Sí, de allí, hombre, a lo mejor de ir al bar. pero claro. a mí me acompañaba siempre el sereno a mi ¿Te casa. acuerdas del nombre de Sereno o no? Pues este señor, yo creo que fue el último sereno que hubo en Valdepeñas, y creo que fue alguacil aquí en el ayuntamiento. No Sí, lo recuerdo, era un señor que no era de Valdepeñas, pero que estaba aquí en Valdepeñas, que vivía aquí, estaba empadronado aquí, y era el padre de un chico, yo veo a su hijo y lo conozco, un chico tiene barbas así... Juanito. Juanito, pues... Juanito, el hijo, que trabaja en ayuda a domicilio, pues sí. que vive en el Paseo Estación. Sí. Perdón, en la Feria del Vino. Sí. Bueno, pues ese uno de los últimos, claro, que hubo de serenos, porque luego, como bien dices, estuvo trabajando aquí en el ayuntamiento, en las calderas y esas cosas. Bueno, y decías Jesús, que con 14 años te llaman del bar Los Corales. Los bar Los Corales hay que situarlo, claro, porque el bar Los Corales ya no existe. Hay que hablar de que estaba en la calle Virgen, siempre conocida como Cuesta de Palacio. Efectivamente. Un gran bar de Valdepeñas, ¿no? Un bar de envergadura. Era uno de los más prestigiosos que Prestigioso, sí, señor. Y te llama Fernando, ¿no? Se ve que le haría falta gente, pues sabría que estabas tú por allí,
y decides venirte Decido irme Los Corales. ¿Y qué ambiente había por allí? Ya me imagino notarías bastante cambio. Bueno, me sí, supongo. La verdad es que... Era otra historia. La seriedad de Fernando, los clientes eran totalmente muy distintos. Ahí Y el día a día sería distinto. Sí, era muy distinto. Ahí estaba Pepe Pisón, estaba Agustín Cachumbo, que le dicen. Agustín Pérez, Sí, Cachumbo. efectivamente. Había un señor mayor que se llamaba Bernardo. Y bueno, ya es otra Fernando, que estaba en la parte de la cocina de abajo. Que tenía fama, ¿no? Sí, claro. La cocina. Claro, es que era el único sitio en Valdepeñas donde, sobre todo los fines de semana, había marisco. Es que él estaba especializado en eso. Y bueno, pues ahí yo conocí cómo se trabajaba el marisco y bueno, me sirvió. Se abría muy temprano porque entonces a un lado y hacia otro y enfrente había almacenes de fruta. Había que abrir a las 5 o 6 de la mañana porque los almacenes de fruta aquí en Valdepeñas estaban en esa zona y era el único sitio. Y luego, pues luego las tardes, el aperitivo, sobre todo los fines de semana, pues muchísima gente se sentaba en las mesas. Sí. La barra estaba a la derecha, como me pasabas, y luego había innumerables mesas. Era zona también de corredores que de Pepe Lesquila, de todo ese tipo de, pues de quién más, no lo recuerdo muy bien, pero había una zona de corredores que lo buscaban allí pues para sobre todo pues para uva, para grano, para todo eso. Era aceituna, cereal, todo lo que hubiera. Antes de que llame a tus puertas el penalti, ¿estuviste trabajando en la fábrica de plásticos de Regino León? Efectivamente, estuve 3 meses. ¿Y por qué dejas la hostelería? Pues porque... ¿Por probar otra cosa o qué? No, porque yo me hago novio con Elena. Y entonces, pues claro, ahí ya pues por tener los fines de semana libre, ¿vale? Claro. Y entonces, pues decido salirme de ahí por que estabas bien, en realidad, sí, ¿no? Sí, yo estaba bien. Estaba estupendo. Yo estaba bien. Y bueno, pues decido irme a la fábrica de plástico y ahí tenía los fines de semana libre y bueno, disfrutaba de, pues eso, de la novia. Los horarios pues eran, diríamos, normales. Sí. Nada que ver con la hostelería. No tiene que ver nada. De todas maneras, por lo que se ve, tú sigues con tu ilusión y de hacer de tu vida la profesión de la hostelería y la restauración. Y llega el momento que te llama, ¿quién? ¿Del penalti quién te llamó? ¿Gabriel? Pues no lo recuerdo bien si fue Gabriel, no, me parece que fue Agustín Cachumbo que el que me llama, creo, no lo recuerdo bien, que me llama... Porque Agustín se vino también... No, estaba ya él allí. Y bueno, me llama, tengo una entrevista con Fernando y bueno, veo los horarios que son y tal, y bueno, pues decido... Perdona, nos hemos confundido. Yo ya estaba, me salgo del penal, me salgo de los Corales, me voy a Freca y me llama, me parece que fue Hilario o Juanito, uno de los dos. Cuando estabas en Regino León. Cuando yo estaba en Regino León. Te reclama. Me llama, me parece que fue Juanito o Hilario. Cualquiera de ellos. Sí. Que Cachumbo quizás fue cuando estabas en los efectivamente. Corales. Sí. Y entonces, nada, decide venir al penalti. Me decido ir al penalti porque, vuelvo a decir, los horarios son poco compatibles, tenía algún fin de semana libre y tal. Bueno, consulto con Elena, me dice que si a mí lo que me gusta de la hostelería, pues lógicamente... Adelante. Y bueno, ¿qué había por el penalti? ¿Quién había, aparte de ya nombrado un par de ellos? Bueno, pues en el penalti había, bueno, pues sobre todo Gabriel, que era una persona muy... entrañable, buena persona. Sí, y luego estaban en la cocina sus cuñadas de él, la verdad, señoras que te trataban como si fuera tu casa. De la familia, ¿no? Efectivamente. Estaba Hilario, estaba Juanito, y la verdad que era pues una familia, Es verdad que había mucho trabajo, los clientes también, bueno, pues los clientes pasaban desde el jefe de policía Fillol, ¿vale? Pues ese era todos los días, pues a tomar su cerveza y su vino, siempre tenían la misma mesa, y bueno, pues ahí pasada, pues toda la gente de Valdepeñas habló, pues yo qué sé, y sobre todo toda la gente del mercado, que entonces se abría muy temprano porque los del mercado se iban allí a tomar café, pues toda la gente del mercado allí.
y allí fue donde yo me terminé de curtir en la hostelería, porque ahí hacías barra, hacías terraza, porque tenía terraza. Una buena en fin, terraza. Claro, fiestas del vino, cualquier evento que había en la plaza, pues hasta el rodamiento de una serie o de una película que se hizo allí en el Penalti me pilló. Y bueno, era un sitio pues ya el más entrañable de aquí de Valdepeñas, lógicamente. Bueno, el Penalti entonces fue, diríamos, un asentamiento tuyo, Jesús, en el ámbito de la restauración y de la hostelería, un Penalti emblemático, como es natural, y creo que en esa etapa, para ir concluyendo esta primera parte, pues te llama la patria, es decir, el servicio militar obligatorio, ¿no? Estando en el Penalti. Sí, claro. ¿Y qué sucede? A ver, te llaman, ¿dónde te corresponde? ¿Cómo resultó la Pues mili? me llaman y me voy a Córdoba. A Cerro me voy allí, hago allí 3 meses de campamento y luego me bajan al Reina 2, al regimiento de infantería. Efectivamente. Allí tengo familia, está un tío mío, hermano de mi madre, y allí pues enseguida se interesa por mí y lo que hacemos, arreglamos todo para que yo sea pernocta, es decir, para dormir en casa de mis tíos, ¿vale? Allí entre medias pues estoy de conductor, no estuve en hostelería. Es raro, ¿no? Pues sí. ¿Estaría cubierto? No lo sé por qué. Imagino. No lo sé por qué. Yo empiezo a decir allí que lo que ya haces y tal, y lo que me hacen es, me encargan ser conductor de un cañón sin retroceso y bueno, pues ahí estoy. Me viene bien porque los fines de semana me puedo venir aquí a Valdepeñas y ya cuando voy a terminar me pilla el 23F. O sea, terminando casi el servicio militar, sucede lo de Tejero el 23F de 1981 y te quedaba ya poco para licenciarte. 3 meses. 3 meses. Y dijiste, aquí me quedo. Pues sí, porque ya no vuelvo a recuerdo que esa noche nos ¿Cómo se vivió allí el 23F en la Reina 2? Pues yo no me fui a casa porque me quedé por allí, que sí, jugando al fútbol. Cuando llegué, golpe de estado, digo adiós. No me voy. Claro, me imagino se acuartelarían. Sí, salí un momento, entonces no había teléfonos móviles, salí a la cabina, llamé a mis tíos y le dije que no voy a ir porque creo que no van y efectivamente a las 9 de la noche empiezan a llamar a todo el mundo y empezamos a sacar munición de allí, de un polvorín que teníamos dentro del y empezamos a colocar todos los coches, camiones, todos cargados con munición. A nosotros nos entregan pues el arma reglamentaria con la munición porque... ¿El CESME en este caso? No, yo llevaba un fusil de asalto. Fusil de asalto llevaba yo. Y entonces pues nos tuvimos el que se podía echar en la cama, dormir. No te dormías porque cada hora por ahí te llamaban rápidamente y tenías que formar conforme estuvieras. Pero no saliste del cuartel. No salimos, estuvimos justamente a que abrieran las puertas, nos llamaran para salir, pero no llegamos a salir. No llegasteis a salir. No. Al día siguiente prácticamente se resuelve todo y tú sigues ya esos 3 meses que te quedaban de servicio militar, tu actividad habitual, te licencias y te vienes para Valdepeñas. Vengo para Valdepeñas, sí. Bueno, pues en este momento vamos a hacer un breve paréntesis en el perfil valdepeñero, que esta semana, como ya hemos venido y de hecho estamos viendo, que protagoniza Jesús Bautista Carrasco. Entonces, hemos avanzado, ahora nos vamos a quedar en el regreso del servicio militar de Cerro Muriano primero y luego Córdoba capital, hasta que se incorpora de nuevo al trabajo y luego ya se casa y eso. Así que, ¿te parece, Jesús, que hagamos un breve paréntesis? Perfecto. Bueno, pues los telespectadores ya saben, en poquito estamos de nuevo con todos ustedes. Bueno, pues ya estamos de nuevo con todos ustedes, segunda parte que tendrá 2 complementos. Una,
vamos a interesar la opinión de Isidro Cifuentes Álvarez, que es íntimo amigo de Jesús y que lleva una trayectoria conjunta, tanto en el plano de la amistad como de la profesión. Y luego nos quedaremos también con unas fotos que nos ha proporcionado Jesús Bautista. Bueno, Jesús, regresas ya por fin del servicio militar y te incorporas al penalti. Sí, claro. Te incorporas al penalti. Y ahí, ¿cuánto tiempo permaneces después del servicio militar en el penalti de nuevo? Pues estoy aproximadamente 2 años. 2 aquí. años. ¿En esas entremedias te casas con Elena? En esas entremedias me caso con Elena y... ¿Dónde os casasteis? Pues nos casamos porque mi suegra tenía mucha devoción a la Virgen de Cortes. Nos casamos en Alcaraz. Ah, en fuisteis la a Alcaraz. Nos fuimos a Alcaraz. A la celebración A la religiosa. Sí, sí, sí. a la Luego me celebración. imagino que regresaríais para celebrarlo aquí. Sí, me parece que había un salón que entonces era el Colón o el Triunfo, creo, y no había, la celebración fue en el Damián. En el Hostal Damián, Efectivamente. hoy Hostal Valdepeña, sí, se daban muchas Sí. bodas. Bueno, tu esposa Elena fallece, por desgracia, hace unos meses. Fruto del matrimonio nacen Elena y Azara, ¿verdad? Tus 2 hijas. Efectivamente. ¿Ya están casadas? Sí, las 2 están casadas, sí. ¿Con valdepeñeros? Con Valdepeñeros los dos. Valdepeñeros. Y un netecillo, un Un nieto nieto. que tengo ya con 12 añejos. ¿Qué se llama? Alejandro. Alejandro. Bueno, eso en cuanto al plan familiar. Luego, termina tu etapa en el bar penalti. ¿Y qué haces o cómo surge el poderte quedar con la explotación del Burger Lennon en Plaza de Balbuena? A ver, por allí por el penalti iba un cliente que era Antonaya, a la vez dueño del Burger Lennon entonces, y bueno, me ofrece el establecimiento, voy a verlo, la verdad es que me gusta. Tenía una terraza que todavía, bueno, pues se cortaba la calle, podías poner la terraza y tal. Y bueno, pues hablo con mi familia, hablo con mis suegros, lo ven bien y bueno, pues me quedo con él. ¿Te quedas con él? Me quedo con él, sí. Decides terminar la etapa del penalti, Jesús, y te quedas con él, el Burger Lennon. Bueno, la verdad es que es una cosa, fue Gabriel porque yo me había quedado con el establecimiento, tenía una persona trabajando allí, pero yo seguía trabajando en el penalti. Ah, de acuerdo. ¿Por qué seguía trabajando en el penalti? Porque era una casa que me había tratado tan bien, Claro. que estaba tan a gusto, que a mí me daba corte decirle a Gabriel que me iba. Lo que es la Gabriel vida, se ¿no? entera, Lo que es la vida. Gabriel se entera y me llama un día privadamente y me dice: Jesús, me he enterado que te has quedado con... Digo, sí. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Yo creo que tu puesto es defender el negocio que te has quedado. Claro. Y digo, pues lleva usted toda la razón del mundo. El Pero, que tenga tienda, que la tienda. claro, digo, lleva usted toda la razón del mundo, digo, pero que a mí me estoy tan a gusto aquí que me da, dice, creo que tu puesto está allí. Además, te invito a que te vayas allí y no te preocupes si te va mal, aquí estoy yo para que no, por lo menos para ti, para tu familia, que no te falte trabajo. Y bueno, pues la verdad me anima y ese día me quito un peso de encima y le digo que cuando él me diga, dice, no, cuando tú quieras. Me parece que le di, no sé, 10, 12 días y ya me marché para allá. Él me hizo me hizo como una, no recuerdo cómo se llama bien, me parece que es como un... ¿Finalización de contrato? No, es cuando que te puedes ir a trabajar a otro sitio, pero que luego puedes volver. Que puedes volver como una excedencia. Es una excedencia de trabajo. Claro. Una excedencia. Sí, que el hombre te guardaba el puesto. Sí. Pues el Lennon no resultaba. Me acuerdo que me llevó a la gestoría, allí Rosillo, que entonces era su gestor, me dijo, Jesús, vamos a hacer una excedencia de trabajo de 3 años, por si acaso en ese tiempo. No, porque dijo Gabriel, a ver, arréglale. Y para que pudiera volver, Yo a los 3, 4 años llegué a Gabriel y dije, Gabriel, me va bien, no voy a volver, si quiere le firmo lo que sea de la excedencia de trabajo, ha quedado finalizada y tal, y bueno, así lo hice y ya está. Perfecto. Bueno, llegas al Burger Lennon, Jesús, y allí que te encuentras, porque el Burger Lennon, tú le diste una buena vuelta. Claro, yo me encuentro con el que el primer día hago 50 euros de caja. No,
50 euros, no, 5.000 pesetas de entonces. Claro, no había euros. Y yo dije, adiós, con esto yo no puedo pagar. Claro. No puedo Tenías pagar. que pagar a un empleado. Sí. El alquiler. El alquiler. Los gastos. Sí. Y yo digo, no puedo pagar. Y entonces, ¿qué me invento? Me recuerdo que en Córdoba había un sitio que se llamaba Bocadi, que hacía unos bocadillos pequeñitos, que los que estábamos en el servicio militar íbamos a ese bar a comer. ¿Y por dónde estaba? Eso ¿Te estaba acuerdas? en la Plaza de las Tendillas, en Sí. una de las calles de la Sí, Plaza de las A Tendillas. lo mejor la que bajaba sin mago o algo de eso. Sí, por ahí, ¿era por- un bar pequeñito? Sí, era un bar pequeño, Sí, que luego había bares un Sí, sitio a alrededor. otro, pero el más famoso era Ese, el sí, Bocadi. sí, correcto. Tenía mucha variedad y bueno, pues se me ocurre esto y hago entonces lo que se llamaba el mini Lennon. Y entonces, pues más o menos de las variedades que más o menos tenían allí. Y aquello pues empieza a tener muchísimo éxito. Días de 1.500, 2.000 o 2.500 bocadillos. ¡Qué bárbaro! Entonces, pues bueno, por allí pasaban desde el criejo más pequeño que le daba las 25 pesetas de entonces, porque salían de paseo y se iban a comer el bocadillo y pasaba, se transformaba, luego pasaban las parejas y luego ya la gente mayor, en fin. Y luego pues allí nos fuimos renovando, que si ya las catalanas, me acuerdo que las baguettes, que yo no había aquí, me tenía que ir a Madrid con la furgoneta a comprar las baguettes, pues porque era también, en fin, luego las baguettes te las encuentras en cualquier sitio. Sí, claro, pero Y bueno, entonces pues no. aquello me hizo bien, me hizo resurgir, luego arreglan la plazoleta Valbuena, puedes poner más terraza. Y luego llega un día pues que decido cambiar. Yo con Isidro pues ya teníamos mucha amistad, hacíamos cosas juntas, eventos que hemos hecho juntos los dos, y yo decidimos los dos, porque él también hace su establecimiento, convertirlos en sitios de vinos, especializados de vinos, que no había ningún sitio. Casa de vinos, Efectivamente. diríamos, ¿no? No había, yo hago entonces, quito el nombre del Lennon y hago Casa de Gavilla, a través de Santos Neira, que es el que me ayuda a hacer, y bueno, pues, y a través de eso Isidro al poco tiempo, pues hace la viña, renueva la viña, pues más o menos 2 establecimientos muy parecidos, De ese estilo. especializados en vinos. Y ahí se acabaron los Lennon y la... Y ahí se acaban los... Sí, se acaban, Le habrán echado falta mucha gente, Loquito, sobre todo en su loquito. momento, claro. Loquito, era Los momentos mini Lennon. yo De dar un aire completo. de dar la vuelta Sí, pero hay que ver lo bien que te fue. Sí, Y verdad que sí. la buena idea que tuviste y lo de Claro, algo que sirvió la mili. yo recuerdo que las ventas yo aumenté, de las que yo tenía tal, pues yo aumenté, me parece fue un 40% de las ventas que yo tenía con el Lennon a Casa de Gavilla, yo aumenté ventas 40% más. Bueno, alternas también con una tienda de ropa, Bells, que estás también unos 20 años, pero que se estropeó con un robo que hubo, ¿no? Yo compro a Pepe Guimarães, compro la tienda de la calle Las Escuelas, con el fin de mis hijas y de Elena y de mis hermanas. Yo la veía, bueno, como vista comercial la veía, Sí, que ya están podían preparadas entender. para eso. Y ahí ponemos una tienda especializada en vaqueros, es decir, de hecho le llamaba la tienda Levis, y bueno, pues la verdad es que estuve con la tienda pues estuvimos unos 20 años. Pero surgió un... Quitan la policía, nosotros estuvimos seguros hasta que en la calle Castellanos quitan la policía, Nacional. Policía Nacional. Y al poco tiempo de quitar la Policía Nacional de allí, pues sufrimos un robo, sufrimos 2, pero uno se llevaron absolutamente todo, y ahí bueno. ya te ayudan las casas, de verdad, que venga, sigue adelante, qué tal, te ayudan, pero a los 6 meses vuelven otra vez, que esta vez no se llevaron absolutamente nada, y ya pues mis hermanas, mi Elena, mis hijas me dicen que le da miedo, que ya no quieren seguir, y bueno, pues decidimos cerrar la tienda y alquilarla, y así está, alquilada. En esas entremedias, Jesús, ahora nos hablará de ello Isidro Cifuentes, fundasteis la Asociación de Hostelería de Valdepeñas y fuisteis de la mano en una nueva ocasión, ¿no? ¿Cómo surge lo de la Asociación de Hostelería de Valdepeñas? Bueno, pues todo sucede a través de un recibo de basura, que no lo recuerdo bien, pero estaba imposible de poder asumir ese, y bueno, pues nos unimos
los hosteleros y en varias reuniones que tuvimos, pues ya decidimos hacer Ausval. Y bueno, legalizamos a Ausval y a través de eso pues ya tuvimos contacto con el ayuntamiento y pudimos... Conseguisteis el objetivo, que por lo menos sí, no subiera tanto. Y ya de alguna manera pues eres más respetado porque era una asociación, ya era un colectivo importante que antes sí, pues cada uno iba por vuestra cuenta, lógicamente. Y es verdad que el ayuntamiento entonces, por mediación de Paquita y de Victoriano, pues nos invitó a poder, la asociación de hostelería, de poder trabajar conjuntamente con ellos en las fiestas del vino, a que todo fuera mejor, y la verdad es que nos costó mucho trabajo, nos costó muchas horas de dedicación, de quitárselo a nuestra familia, y bueno, teníamos ilusión y bueno, Isidro, que era el presidente y bueno, la verdad es que trabajamos mucho. Luego la junta directiva, una buena junta directiva que tuvimos, siempre con nosotros, y la verdad es que, pero bueno, como todas las cosas, pues también llega a su fin, claro. Principio y final. Bueno, háblame de la carpa del carnaval, del recinto de la Feria de Agosto en la Avenida del Sur, que de alguna manera, si no ya Osval, que a lo mejor también, pero Isidro y tú teníais esas iniciativas, ¿no? Sí, la verdad es que alquilamos a Marcelino, que era dueño de Santa Lucía, un local que tenía allí en la Avenida del Sur, junto pegado a donde se ponía la feria, y allí lo pusimos, nosotros lo pusimos como en plan de discobar, que fuera un discobar de feria y tal. Pero nos encontramos que el ayuntamiento no tenía un recinto donde poder llevar los conciertos. Entonces nos llamaron, dijeron que si queríamos colaborar con ellos, que la verdad es que hicimos una fuerte inversión en luz y en infraestructura para que se pudiera llevar aquello. Eso pues con el fin de la contrapartida poder nosotros explotar la barra de los conciertos. Y es verdad que desde que se hizo aquello hasta que fue el último año de allí, nosotros estuvimos explotando las barras aquellas es decir, que nosotros teníamos que pagar una serie pues de escenario, no porque lo montaban ellos, seguridad no porque lo hacían ellos, pero nosotros luego teníamos que montar un equipo de discoteca para poder seguir funcionando como queríamos funcionar nosotros, como discoteca o discobar. Y bueno, pues la verdad es que la ayuda de meter los conciertos allí pues era un plus añadido a lo que nosotros, al local que teníamos allí, y que bueno, pues que la verdad es que funcionó. Llega el traslado tuyo a lo que entonces se denominaba, que es donde estamos, Mesón del Cojo. Y porque Ramón Collado parece ser que no sé si te lo ofrece, lo deja, tú entras en conversaciones con la Fundación Encarnación Maroto, regentada por los trinitarios, entre otros. ¿Cómo fue aquello? No, yo ya había dejado Casa de Gavilla, lo había traspasado. Ya lo había traspasado. Vale, yo estaba ya con las tiendas, quería vivir un poco más con mi familia y tal. Y bueno, no había disfrutado a mi hija mayor, Elena, a Zara quería disfrutarla, y ya pues estuve 4 años dedicado a las tiendas. Pero en una de las veces que me junto con Ramón, que me ofrece el Cojo, yo le digo que no, que yo estoy bien y que, bueno, pero vete a verlo. Y uno de los días paso, lo veo, con un amigo de Isidro, juntamente de Girona, de Enrique, y bueno, paso, lo veo con él, tal, y no es que me anima, sino que me hace ver las cosas con otra perspectiva diferente, ¿no? Y bueno, pues me empezó a interesar, entonces sí, tenemos conversaciones, pero el alquiler de este establecimiento había que hacer una fuerte inversión, y encima pues era un alquiler muy elevado. Decido que no, lo consulto con mi familia y que no. Pero al año siguiente volvemos a tomar otra vez conversaciones, baja el alquiler, y entonces consulto con Elena, y Elena me dice que estamos bien conforme estamos, pero que si yo decido quedarme con esto, que ya me acompaña. Y bueno, pues efectivamente, pues decido. Yo le digo a Elena que no, que aquello es un restaurante, que va a ser de una forma diferente, y totalmente me equivoqué.
Me equivoqué porque la responsabilidad de un bar a un restaurante nada tiene que ver. Nada que tiene que ver. Nada tiene que ver. No. Porque hasta ahora había sido todo bares, Sí. lo que tú habías trabajado. ¿Y te equivocaste para bien o para mal? ¿O para regular? A ver, profesionalmente me curtí mejor y fue para bien. Sí, Familiarmente claro. Ya. fue para mal, no es que para mal de que mi matrimonio fuera mal, no, sino que dejé de disfrutar de Claro, mi familia de lo aún que más. estabas haciendo en ese momento, claro, Claro. con los comercios y tal, sí, sí. Yo cuando tuve oportunidad y me armé de valor, le pedí perdón a Elena, porque, bueno, pues sí, en plan profesional me había curtido y había triunfado, pero en el plan familiar, pues había no fracasado, sino que había Sí, descuidado, antepuesto mi quizás, sí, la ambiente profesión familiar con el trabajo. Me había volcado en más con el un trabajo. 80% o 90% con mi trabajo y un 10% con la mi vida familiar. Claro. De todas maneras, le diste una buena mano, lo remodelaste totalmente. Santos Neira te pone el antiguo Casa al Cojo en lo que tú además le llamas la venta del comendador, ¿no? Efectivamente, buscamos ciertos nombres que podía ser, me ayudó otra vez en este proyecto, me ayudó Santos Neira y bueno, descubrimos que justamente aquí enfrente vivía en su tiempo comendador de Valdepeñas y decidimos ponerle ese nombre. Quitar Casa al Cojo fue un trauma, ¿no? Digamos un trauma porque era un establecimiento muy emblemático y de muchos años. Pero bueno, al cabo de 4 o 5 años, cuando empezó a funcionar, nadie se acordaba de Casa al Cojo, claro. Y ya todo el mundo el comendador, y de hecho a mí me llaman Jesús, el comendador. Y has estado al frente del establecimiento Jesús Bautista otros 20 años más o menos, hasta que en octubre pasado ya decides jubilarte, te quedas viudo y por las circunstancias que fueran, pues ya te bajó bastante, ¿no? Pues bueno, Elena, la verdad es que tenemos una enfermedad con Elena y yo ya desde ese mismo momento decido que debo de traspasarlo. Lo que pasa que es verdad que mi hermana con la inmobiliaria, a los proveedores empieza a decírselo y no salía, no había nadie que saliera y así estoy 5 años de la enfermedad, pues de Elena, pues estoy intentando y no sale. Muere Elena y bueno, me ha venido bien seguir aquí un año y pico más por recuperación, por no estar en casa, sino estar aquí. Esto me ha ayudado a despejarme, bastante. Te ha venido bien. Me ha venido bien en ese aspecto y bueno, recuerdo un día que Antonio del restaurante San Antonio me llama, que si podíamos hablar, le digo que sí y bueno, pues entonces hemos hablado conversaciones. Cosa curiosa que el mismo día o un día antes me llama otro señor y que ya había estado aquí, yo le había dado la boda y empezaron las conversaciones con el otro señor, más que con Antonio. Pero bueno, al final ponemos en la balanza y decidimos con Antonio. Y bueno, pues desde el mes de octubre, es verdad que he venido algunas veces, casi vengo todos los días por aquí, pero ya lo llevan ellos y ya los protagonistas son ellos. Claro. En definitiva, Jesús, dedicado a la hostelería, más de 50 años. Sí, claro, más de 50 años, que ya pesan. ¿Ahora a qué te dedicas? ¿Al senderismo, a la familia, a los amigos? Pues me dedico a mi familia, me dedico a los amigos, me dedico a hacer senderismo, me dedico todavía y a reciclarme. Tengo que reciclarme, porque todavía no estoy reciclado al 100%. Es un cambio brusco de estar 50 años en la hostelería, casi 24 horas diarias, porque los problemas de aquí te los llevabas a casa. Yo me he llevado muchísimos disgustos a casa, muchos, y me he llevado también
Satisfacciones. Efectivamente, muchas satisfacciones a casa. Y me ha costado muchos días y muchas noches sin poder dormir. Claro. Y yo me he volcado aquí en cuerpo y alma durante siempre que el éxito... A ver, yo siempre he dicho, yo en hostelería he tenido suerte, he tenido mucha suerte. Sí. Bueno, en hostelería he tenido suerte, sí, pero porque... Has trabajado. Porque igual como Isidro, es que ha estado 24 horas allí. Es que llegábamos, por ejemplo, a la feria, teníamos que irnos a hacer cosas, él tenía que irse al restaurante, que eran las 2, y me pedía, por favor, Jesús, me tengo que ir al restaurante, tú a lo mejor tienes, yo me tengo que ir, eso me lo decían 1000 veces Isidro. Cuando yo hice el restaurante, entendí perfectamente Isidro, claro. que también estaba volcado 24 horas con su establecimiento. Claro, con la viña. Claro. Bueno, entonces ahora senderismo, como hemos dicho, más atención a la familia, poderte juntar más con los amigos y compañeros, porque en definitiva también como tú, pues ahora ya se han jubilado, lógicamente. Bueno, llegado este momento, Jesús Bautista Carrasco, aquí tenemos de operador de cámara a José Javier Taviro. Luis Fernando Díaz Gallego se encargará de la realización, como hace siempre. ¿Quieres añadir alguna cosa más? ¿Algo que se nos haya olvidado? Que habrá sido algo, pero bueno, hemos dado un buen repaso. Pues mira, sí, llevamos un buen... Yo quiero añadir algo. Yo me queda, y aprovecho tu parte y sobre todo Tele Valdepeñas, pues yo me he quedado, yo me he ido sin decir absolutamente nada, me he marchado, mucha gente lo sabía, que yo lo traspasaba, pero es verdad que me he ido sin decirle nada a los clientes o a los amigos, porque... ¿Que no te has despedido? No me he despedido de ellos, y yo he tenido aquí muy buenos clientes, muy buenos amigos, todavía nos seguimos llamando. Y bueno, pues yo... Seguro que hay gente que te llamará para reservar. Sí, hasta hace poquito tiempo me han llamado, ya no me suena el teléfono, pero hasta hace poquito tiempo, pues nada, de verdad, darle las gracias a todos estos clientes y amigos que han pasado por este establecimiento, por Venta del Comendador. Puedo asegurarle que el personal que estaba conmigo y yo justamente, y mi familia, y Elena sobre todo, nos hemos volcado con los clientes y con los amigos hasta el último día, y por supuesto darle las gracias a todo Valdepeñas, porque yo no Valdepeñas tengo, y fuera de Valdepeñas. por supuesto, veo muchísima gente fuera de Valdepeñas igual, y darle las gracias a todo. Y yo no soy de... Pues no soy de homenaje, no soy de este tipo, yo me voy un poco más, pues... Tu labor callada, sí, efectivamente. ¿Y qué lo pone? Sí, Ahí lo pone. Pero sobre todo... Bueno, los homenajes siempre que lleguen hay que aceptarlo. Me siento mucha vergüenza. Bueno, pues nada, se nos quita la vergüenza. Y he aceptado tu invitación por insistencia, por Isidro. Y por dar las gracias sobre todo a eso. Es un buen momento, sí. Y es una buena vía para efectivamente agradecer la fidelidad de tantos y tantos clientes que han pasado por tus establecimientos, en este último caso por el Comendador. Bueno, pues si te parece vamos a hablar un poquito, antes de luego ver la fotografía que nos has proporcionado, con Isidro Cifuentes, que creo que conoces un poco. Hombre, le he pedido que esté aquí a mi lado conmigo. Exactamente. Bueno, pues vamos a dar de inmediato otro pasito más para concluir el perfil prácticamente, pero queremos saber también la opinión de Isidro, que ya fue objeto de un perfil valdepeñero que hicimos allí en su propio domicilio. Y bueno, pues Isidro por lo mejor conocido haciendo obras de teatro, dando el pregón de carnaval, y etcétera, aparte de también otro buque insignia de la hostelería de Valdepeñas. Pues enseguida estamos. Bueno, pues complemento, ya lo habíamos anunciado, este perfil que prácticamente ha protagonizado hasta este momento Jesús Bautista Carrasco. Complemento, decía, con Isidro Cifuentes Álvarez. ¿Qué vamos a decir de Isidro? Isidro pues es súper conocido y popular, y además también un buen amigo, y bueno, pues entregaron cuerpo y alma a la hostelería y a donde se le llama. Isidro, ¿cuándo conoces a Jesús? Buenos días. Buenos días. A Jesús le conozco, pues estábamos creando la asociación de hostelería y habíamos hecho la reunión en el bar de Miguel, en la Saura, podríamos decir. Aquí a la vuelta, en la calle Juan Alcaide. Y automáticamente bajo para abajo a Casa Gavilla y le digo, quiero que te vengas conmigo en la asociación. Y no me dice que no, me dice, cuenta conmigo. Desde aquel día
desde aquel día, entre los dos, empezó un vínculo increíble. Pero no era el vínculo de los dos, era el vínculo de nuestras dos familias. Era el vínculo de Elena y Magdalena, que se llevaban genial. Era el vínculo de mi hija María con su hija Azahara, que se llevaban genial. Me acuerdo una anécdota muy curiosa en Benidorm. Se perdieron las dos, las chicas, y Azahara tuvo la feliz idea de... El primer guardia que vio le dijo, nos hemos perdido. Y dijo, no os mováis. Bueno, nosotros corriendo para un sitio, para otro, desesperados hasta que las vimos. O sea, había un vínculo increíble entre las dos familias. Y gracias a Dios, perdón, lo sigue habiendo. Lo sigue habiendo. Que el destino ha querido privarnos de Elena, pero nosotros seguimos igual o más. Porque ahora él no tiene trabajo, yo tampoco, aunque tenga muchas actividades, y entonces pues la verdad es que el vínculo sigue ahí. Y estáis recuperando lo que no podíais. Pues claro, decía claro, Jesús, que claro. Me voy corriendo, que no sé qué, Claro. ahora ya. Entonces más tranquilidad. ahí empieza nuestra amistad y de eso estamos hablando, que haga 20 años o más. Que va, mucho más, mucho ¿verdad? más. Mucho más. Hablamos de 30 o 30 y tantos años. 30 y tantos años. Sí. Que el tiempo pasa muy nos difícil. Nos íbamos juntos de vacaciones, él se cerraba en septiembre, yo también, nos íbamos juntos, en fin, íbamos a todos sitios juntos. Bueno, ¿y qué te parece la trayectoria que ha llevado a cabo nuestro amigo Jesús? Bueno, a ver. Porque ha estado totalmente siempre en lo más alto del mundo de la restauración. A ver. Empezó de abajo, empezó en el rodero. El amigo Jesús es un visionario de la hostelería y la verdad es que lo ha hecho tan sumamente bien, tanto en Casa Gavilla, en el Lennon. Es más, yo en el teléfono no tengo puesto Jesús Casa Gavilla o Jesús Comendador, tengo puesto el Jesús Lennon de toda la vida de Dios, o sea, imagínate el tiempo que John hace. Lennon. Imagínate que el tiempo que hace. Entonces, desde el Lennon, luego, bien ha dicho él que tuvimos la feliz idea los dos de cambiar nuestros establecimientos, porque veíamos que la cultura del vino en Valdepeñas había que sacarla adelante con vinos, que ya empezaban a haber vinos muy buenos en Valdepeñas, y eso fue lo que nos hizo llegar, y no descartamos meter vinos de otras denominaciones. Y entonces, desde Casa Gavilla, y luego ya por último el Comendador, es un gran visionario de la hostelería y un gran baluarte dentro de la hostelería y muy reconocido. El hecho de conoceros de tantos años, porque aunque os vinculasteis con motivo de la fundación de Orbal, de la asociación, pero ya tú, me imagino que habrías tenido contacto con Jesús. Hombre, yo ya lo conocía del gremio. Claro, nos conocíamos del gremio, al fin y al cabo. A lo mejor no nos conocíamos tanto pues como él podría conocer a Agustín Cachumbo o a Juan. Bueno, a Juanito yo lo conocía mucho. A toda esta gente... A lo mejor no nos conocíamos tanto, pero nos conocíamos. Pero a raíz de aquel momento que yo te digo que, bueno, pues fue cosa del destino. Que no te dijo que no. Que no me dijo que no, además es como lo de Jesús, que le dijo dejar las redes y veniros conmigo y tal, y dejó todo y lo siguió. Bueno, pues en aquel momento, pues desde aquel momento fue cuando surgió la amistad entre nosotros. Una amistad que te sientes orgulloso de ella. Buah, total. La acompañas a muchos sitios. Sí, no, y él a mí. Te puedo decir que hace 2 días hice una cata a beneficio de Nuestra Señora de la Paz y San Juan Bautista, y le dije, Jesús, ayúdame. Y estuvimos juntos, y hoy me dice, vente conmigo a esto, que tienes que estar conmigo, y estoy aquí, o sea... Pero lo sí. bueno es poderlo ahora, claro, ya hay posibilidades de ello, hay posibilidades de ello. Es total. Porque ¿cuántos años te hicimos el perfil y tú llevas más Hace años jubilado? 5 años que me hicisteis el perfil y son los 5, voy camino ya casi de 6, ¿eh? Claro, es de 6. Pero sí, son 5 años lo que me hicisteis el perfil. Pero ya estaba jubilado. Ya estaba jubilado, y además que había pasado la pandemia. Correcto. Y fue cuando me hicisteis el perfil, porque yo me jubilé en mayo del 20,
pero con la mala suerte de que me retiré 3 meses antes por la dichosa pandemia. Por la COVID-19. Bueno, ¿y cómo ves ya finalmente el mundo de la hostelería en Valdepeñas? Ay, vaya pregunta. Vaya pregunta para el final. A ver, voy a terminar porque yo no soy quien para el programa de Jesús. Ya. Yo veo la hostelería, la veo bien, estamos cambiando, tenemos una gran variedad dentro de la hostelería en Valdepeñas y en la restauración más. Tenemos establecimientos, no voy a nombrarlos. No es el caso. Pero tenemos establecimientos en los cuales si quieres ir en plan de restauración de una manera tienes unos, si quieres otro tienes otro. Y luego tenemos otra gama que están haciendo con chavales jóvenes que es de otra manera y que es agradable para el público. Yo veo bien la hostelería, lo único que pasa es que digo, ¿y detrás de nosotros vendrá alguien? Pues sí, seguro que viene alguien. Seguro que viene alguien. Quizá con otras ideas. Se ha ido José Luis. Y otros planteamientos. Se ha ido José Luis, el del penalti. Otros. Buque insignia. Claro, se ha ido Jesús. Se ha ido Jesús, el del Sucot, y vienen otros. En fin, te quiero decir que esperemos que siga viniendo gente y que la hostelería siga bien. Porque hay una cosa. La gente quiere salir de bares. Sí. La gente quiere salir a comer. La gente quiere estar en diversión, porque nos hemos dado cuenta desde la pandemia que en cualquier momento todo se puede acabar. Sí. Por lo tanto, pienso que la gente hace muy bien en el momento que tenga de salir a disfrutar, que es lo bueno. Sí, a las pruebas nos remitimos. Exacto. Bueno, Isidro, amigo, que gracias por participar en el perfil que le hemos dedicado. Al contrario. Muy gustosamente a Jesús Bautista Carrasco, que se lo merecía profundamente, y ya sabemos que ambos estáis a nuestra disposición, pero también es a la recíproca. Sí, señor. Pues nada, yo agradezco mucho que me haya llamado Jesús, sabe que yo estoy aquí para lo que tenga que estar y tal, y si me llamas tú también, entonces pues agradeceros, no agradecérselo a él, sino agradeceros a vosotros que hayáis contado un poquito conmigo. Gracias. Bueno, pues les vamos a dejar ya con el álbum de fotos que nos ha proporcionado Jesús Bautista Carrasco, en donde pues dicen que recordar es volver a vivir. Así que gracias a los telespectadores también por esa fidelidad y por la amable atención que nos prestan.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.